Seguimos conectados, amén. Dios te bendiga y al finalizar esta reflexión, esta breve reflexión, vamos a estar orando por las peticiones, amén. Así que escribe las peticiones allí y vamos rápidamente al Salmo 38. Hablemos del pecado, del problema del pecado. Ya la semana pasada les mencionaba al respecto, les decía que el pecado es el problema original del hombre, la rebeldía, la desobediencia, y provino a causa del pecado la muerte. El hombre desobedeció a Dios y el pecado causa una separación entre Dios y el hombre, un gran abismo nos separa. El hombre tuvo temor y se escondió, ¿verdad? Cuando pecó, lo primero que se le vino fue esconderse. Y el salmista aquí en el Salmo 38 habla de eso, expresando el pecado. Él lo quiso ocultar, lo quiso disfrazar, quiso engañar a su pueblo, quiso engañar a su familia. Pero a Dios no se le puede engañar, a Dios no se le puede ocultar nada. Dios está presente en todo lugar y Él lo sabe todo, lo conoce todo, hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Dice la Biblia que hasta lo que vamos a decir, ya Él lo conoce. ¡Qué poderoso el Señor! Y David aquí expresa el pecado. David expresa aquí su problema de pecado. El problema que tiene del pecado, cómo lo ve él, qué consecuencias trae. Y vaya usted allí a su Biblia, allí Salmo capítulo 38. Y me llama la atención porque el título del Salmo es una oración de un penitente. Y hablábamos la semana pasada, quizás no se lo mencioné, pero es un salmo para recordar de un penitente. ¿Y qué es un penitente? Quizás si usted estuvo o perteneció o frecuentaba la Iglesia Católica, habla mucho de esto. Pero me llamó la atención porque me puse a indagar por qué la Reina Valera acá le hace mención y le pone este título. Pero es sencillamente que es una persona que necesita el perdón de sus pecados. Eso es lo que es un penitente. Un penitente es el que reconoce que es pecador, que necesita declarárselo al Señor, a Dios, no a otra persona, sino declarárselo al Señor, al gran yo soy, a nuestro Dios, y su nombre es Jehová de los ejércitos. En este caso, Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: en Jesucristo, en Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas y las innumerables sublime gracia. Ese es el que perdona nuestros pecados. Pero desde aquí, en Romanos 7:17, puede buscarlo usted allí. De manera, dice la palabra, Romanos 7:17, para continuar con el tema hablando del pecado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, esta carne que tenemos, no la carne que tiene en el refrigerador, sino este caparazón, como me dijo algo, este carapacho, algunos más redonditos, otros más estiraditos, pero al fin y al cabo es este carapacho, esta carne.
porque el querer el bien está en mí. Cuando venimos a Jesucristo, queremos hacer el bien, queremos no pecar más, pero el no hacerlo, dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino este caparazón, esta carne, este pecado, este hombre pecaminoso. Y el salmista, hablando de pecado, ya hablamos de pecado, ahora hablemos de las consecuencias. Desde el versículo 6 en adelante, habla de unas consecuencias. En primer lugar, el salmista dice: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Y esto me hace recordar el caso de la mujer encorvada, que estaba encorvada y atribulada desde hace muchísimo tiempo. Y el Señor perdonó su pecado y la sanó. El pecado es una enfermedad que nos encorva, no nos hace levantar la mirada, caminar erguido, como dice la Biblia. Erguido vuestra cabeza, porque vuestro galardón es grande. Hay gente que vive encorvados, espiritualmente hablando. Y esta es la consecuencia del pecado: vivir una vida encorvada. Los lomos llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Versículo 7. ¿Habrá algo bueno en nuestra carne? Todos hemos pecado. La paga del pecado es ardor, como dicen los versículos anteriores. Hiede, sutura mis llagas. Huele feo el pecado. Versículo 8. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Versículo 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y suspiro, no te es oculto, y mi suspiro no te es oculto. A veces nos queremos hacer los fuertes, pero no nos hagamos los poderosos. Seamos sensibles, porque todo lo que tenemos no podemos ocultarlo. Él lo sabe todo. El Señor conoce cada una de esas suturas, de esas fisuras que tenemos. El Señor las conoce. Que le confesemos, como dice el salmista en el versículo 10, otra consecuencia es que mi corazón está acongojado, está herido, está muy adolorido, me ha dejado mi vigor, se va la fuerza. El pecado debilita a la persona. El pecado acongoja el corazón, el alma, hablando del alma, la mente, te enferma la mente. Y aún la luz de mis ojos me falta ya. Se le pierde la visión a la gente. Ya no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Se les salen solas las mentiras. Y están en la iglesia, pueden estar en la iglesia. Porque este es un cristiano que está hablando del pecado que mora en uno. Una de las consecuencias de vivir en pecado es perder la visión. Camina sin claridad. Ya no vive la palabra. No la practica. Puro oído. Pura clase. Pero no practica la palabra. No la pone en práctica. Versículo 11. Como el ejemplo de Lázaro. Cualquier camino para
Él está bien. Para una persona que está en pecado, por donde vaya está bien. Se acostumbra a vivir en la oscuridad. Como se me fue. Los que solo salen de noche. Los murciélagos. Se acostumbra a vivir en la oscuridad. Cuando el Señor levantó a Lázaro, lo sacó. Ven fuera, Lázaro. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Le envió a sus discípulos y le dijo: quitadle las vendas para que pueda ver, para que pueda caminar. El pecado venda nuestra visión. Versículo 11: mis amigos. Ay, los amigos. Otra consecuencia del pecado son los amigos. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, de mi pecado. Y mis cercanos también me señalan: míralo. Y que míralo. Y nos vamos alejando. Se queda solitario. Fue lo que le pasó a David. Se quedó solitario. Y estaba calladito. Y sus amigos quizás estaban ahí, pero él sentía que no estaba. Que no estaba nadie allí. Y yo creo que vamos a dejar la confesión para la otra semana. Vamos a terminar las consecuencias. Porque las consecuencias son muchas. Las consecuencias del pecado. Dice el caso del hijo pródigo, por ejemplo. Pidió sus bienes y se fue a malgastarlo. Y que con los amigos. ¿Y qué le pasó? Los amigos le dieron la espalda. No todo el que ha de llamarse ese es amigo. Versículo 12. Otra consecuencia es: los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo. El pecado ensordece a la gente. Escuchas cualquier cosa por allí. El pecado te deja sordo. Y soy como mudo, hasta mudo lo es. El pecado, que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensión. Las consecuencias. Y la semana que viene vamos a hablar del poder de la confesión. Así que vamos a seguir estudiando este pasaje